¿Qué tal? Un saludo a todos aquellos que escuchen este audio de Muertos al Pecado. En este momento solamente quiero hacer una breve meditación con la intención de solamente dejar un mensaje y vaya, un pensamiento que puede dejarnos mucho y también una aclaración en cuanto a un tema que hemos estado publicando algunos escritos sobre dos libros. Bueno, solamente hemos publicado cerca de uno, pero hay dos libros que hemos querido considerar en este tiempo de la Reforma protestante. Creo que es muy importante ver, y realmente estamos a 24 de octubre del 2018, a 501 años de la Reforma protestante y del segundo cisma más marcado de la Iglesia, que abrió puertas a varias denominaciones, que ahorita son 33,000 denominaciones eclesiásticas las que están alrededor del mundo, cada uno con pensamientos diferentes, con teología diferente, con un montón de puntos teológicos diferentes. Difícil que el cristianismo concilie los pensamientos. Bueno, he publicado varios pensamientos y quiero aclarar uno precisamente que si se lee, de alguna manera algunos van a considerar o creer que es una antirreforma esto. Hay dos libros y quiero mencionar uno de ellos. Uno es de César Vidal, quien es escritor bautista, el cual es una persona reconocida en el legado académico, y él escribe un libro acerca de lo positivo de la reforma, de lo que la reforma trajo. Y yo sé que en medio de tantos debates teológicos, los que están en contra de la reforma no consideran por un momento aquellos beneficios que trajo la reforma, no solamente doctrinales, sino de cultura y de pensamiento. Trajo beneficios. Pero aquellos que son o favor de la reforma no consideran los graves errores que se cometió en la reforma. Dos puntos que debe de tener las personas en su mente. Hay un libro de un historiador que se llama Francisco Pérez Antón, que se llama Cisma Sangriento: el brutal parto del protestantismo, un alegato humanista y secular. Este libro realmente no creo que, si usted tiene un criterio, no es por ofender, pero un criterio no amplio, un criterio de investigación, de tomar sabiduría, de conocer, este libro va a ser un poco complejo para usted. Pero si usted tiene el deseo de, en realidad, conocer un poco más desde una perspectiva histórica, ¿qué piensan los historiadores seculares y historiadores cristianos acerca de estos movimientos, acerca de lo que es la reforma protestante? Muchos en su ignorancia, y me agrego porque yo también así lo creía, creíamos que la reforma había sido un movimiento bastante santo, un movimiento que había traído justicia. Cuando vas investigando la historia, pues te das cuenta que hubo cosas que pues no considerabas, como asesinatos, persecuciones de parte de los protestantes, no de la Iglesia Católica, de parte de luteranos, de parte de calvinistas reformados. Hubo esa persecución, y es donde las personas no consideran y no alcanzan a percibir lo que realmente la reforma pasó en la reforma. Fue una guerra política, fue una guerra entre dos religiones que estaban tomando poder, que en este caso fue la Iglesia Católica Romana contra la Iglesia de Alemania, la iglesia que después se consideraría como luterana, y la Iglesia de Suiza, que es la iglesia considerada como reformada, que ellos son a los que pertenece ese nombre como reformados. Entonces hay un texto que publicamos en la página que dice de la siguiente manera. Dice: la razón es el mayor enemigo de la fe. Este texto es tomado precisamente del Cisma Sangriento. Decía Lutero:
que la razón era un enemigo de la fe. Y esto pues ante los oídos, yo sé que alguien puede venir a interpretar que se refiere a que el ser humano no alcanza plenitud ni sabiduría por sí mismo, y podemos tomarlo así. Pero según el contexto que Lutero lo dijo, realmente era un desprecio al razonamiento y a las consideraciones humanas. Calvino considera al ser humano poco más que estiércol de vacuno también. Estos textos se pueden interpretar de diferente manera. Pero la realidad es de que tanto un movimiento como el otro comenzaron a despreciar, y de manera entre estos movimientos realmente sí se había un menosprecio al ser humano. Dentro de las filas del cristianismo sí había una negación de razonamiento y de inteligencia por parte del cristianismo. Sabemos que no es todo el cristianismo, sabemos que no todos los calvinistas o no todos los luteranos abrazan esa idea, y cada quien puede dar, un calvinista moderno puede estar en desacuerdo con este comentario de Calvino. Pero no solamente menciona a los luteranos y a los calvinistas reformados, sino que dice: y Roma veía en los valores del humanismo una amenaza a su hegemonía, como se le conoce como el gobierno absoluto, hegemonía. Ellos rechazaron el humanismo. ¿Pero qué es el humanismo? Comúnmente se malinterpreta la palabra humanismo, pero el humanismo es la dignidad del ser humano, la libertad de conciencia que el ser humano tiene. Hubo humanistas cristianos, como fue el caso de Erasmo, como fue el caso de Castelio. Hubo varias personas cristianas que estuvieron abogando a favor de los derechos de las personas. Pero la realidad es de que muchos de estos movimientos, tanto católicos, protestantes, como calvinistas reformados, algunos otros más, realmente hubo un ataque a la conciencia. Y en los lugares, en las regiones, sí se imponía esta doctrina, o la iglesia del Estado, la iglesia de ese país, buscaba que esto pues realmente fuera así, de esa forma. Realmente en estos movimientos hubo personas que realmente amaban al Señor y vivían para Él, pero no siempre fue de esa forma. Pero hay un detalle que me gustó de este libro y es algo que quiero enfatizar, y dice: unos y otros alababan y exaltaban con fervor la humanidad de Cristo, pero les importaba muy poco el resto de los hombres. Y hay varias fuentes, varios libros que hablaban. Por ejemplo, hay un libro que se le conoce Cuando el cristianismo era nuevo, que es un libro, que va en contra o es un ataque a lo que es el movimiento reformado en cuanto a la doctrina. Este hecho trajo varias consecuencias. Muchos luteranos se jactaban de ser la iglesia o la continuidad de la iglesia católica, pero se mostraba en sus hechos, muchos luteranos, no todos, cabe enfatizar que esto es llevarlo en la mente, que no todas las personas de un movimiento están equivocados. Pero este libro indica que los luteranos, los anabaptistas, formaban argumentos en contra de los luteranos que se jactaban de ser la verdadera iglesia, y ellos no eran capaces de ayudar a los pobres que estaban afuera de sus puertas, de sus grandes templos. Y eso es algo que te pone a meditar. El hecho de que estos cismas, que estos movimientos trajeron cosas positivas, pero también negativas. Entonces, muchas personas sí buscaban con fervor hablar de Cristo, de su humanidad, pero les importaba muy poco el resto de la humanidad. No le importaba a muchos religiosos, calvinistas, luteranos, católicos, los hombres. No puedo atacar un solo movimiento, no puedo generalizar de manera espantosa, no se puede hacer. Pero es algo que se debe de considerar, ya que muchos piensan que por pertenecer a un movimiento, ellos ya están bien, ya están a la perfección y plenitud de la vida, cosa que no es verdad. Esto no es así. No por el pertenecer a un movimiento me va a hacer a mí santo, justo y recto. Muchos buscaban eso, pero la humanidad no les importaba. Los hombres eran pisoteados.
De resultas, lo humano no llegaría nunca a penetrar sus mentes endurecidas, dice el autor, por la mitología, la escolástica y el oscurantismo, diciendo obviamente esta persona en su opinión. Pero el punto es de que los celos religiosos, los celosos religiosos que exaltan a Cristo pero pisotean a los hombres, y es algo que ahora se ve dentro de nuestras puertas del cristianismo. Vemos como tantas personas, tantos seres humanos son pisoteados por cristianos. Ellos sí buscan la ortodoxia, buscan la santidad, pero ¿quién mejor para reprender el corazón del hombre que las Sagradas Escrituras? Y el Señor en Mateo 18, versículo 10 al versículo 14 dice lo siguiente: mirad que no menospreciéis, aquí está hablando de creyentes, a uno de estos pequeños creyentes, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Estos pequeños que no pertenecen a tu divina liturgia, estos pequeños que no tienen el intelecto y el conocimiento teológico que tú has adquirido en tu academia, en tus libros, estos pequeños los cuales el Señor cuida, ama, estos pequeños por los cuales el Señor dio su vida y pertenecen a otra denominación, porque no tienen al alcance el conocimiento teológico que tú tienes en tu gran institución teológica. Estos pequeños que sufren y aman a su Dios, aunque no lo conocen como deberían, no tienen las posibilidades, no tienen el acceso a las fuentes primarias como tú, oh gran hombre intelectual. Porque el Hijo del Hombre, el Cristo, al que se supone que tú, cristiano, que yo, que se supone que adoramos, este Cristo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios que Cristo no es un fariseo religioso y un fariseo hipócrita, porque también había fariseos los cuales en verdad buscaban la justicia. Pero no, Jesús no es así. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, una de estas ovejas ignorantes, dentro del movimiento muchos se levantaban y decían, sí, están queriendo reformar la iglesia, pero sus actitudes, aquellos que no están de acuerdo con ustedes, los matan, los queman, los martirizan, hablan pestes en contra de ellos y los acusan de herejes. Cosa que ocurrió en la Reforma, la famosa muerte de Servet y muchas cosas que ya conocemos. Ahora sí que las luchas religiosas, tanto católicas como protestantes, Martín Lutero es conocido por una persona, pues un gran reformador, pero podemos ver que también fue un hombre que tuvo muchos errores, y la verdad la historia pues muy rara vez va a mencionar qué personajes cometieron graves errores, porque una historia sin héroes viene siendo una historia bastante aburrida, y así la Reforma se ha idealizado de muchas formas. La Reforma, muchos han considerado que es un lugar donde se manifestó el amor y el reino de los cielos pisó la tierra. Es verdad, vuelvo a insistir, que muchos conocieron el Evangelio, muchos se arrepintieron, muchos creyeron en Cristo y le adoraron, pero también dentro de la Iglesia Católica ha pasado eso. Entonces Jesús vino a salvar lo que se había perdido, y así acontece que la encuentra, busca esa oveja. De cierto os digo que se regocija más por aquella oveja perdida, por aquella oveja ignorante, que por las 99 que no se descarriaron, sino que siguen en el rebaño. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Y trato de hacer una comparación por el hecho de que hay muchas iglesias que se jactan de su doctrina, pero no tienen un trato humano, un trato amoroso hacia las personas. ¿Dónde está el famoso amor que se supone que las Sagradas Escrituras nos muestran? Dice Blaise Pascal, los hombres nunca hacen el mal de manera tan gozosa y plena como cuando lo perpetran
en nombre de sus convicciones religiosas. Acusan, calumnian, atacan, desprecian, odian por sus convicciones religiosas. Y esto no solamente lo podemos ver en Ginebra, en Roma, tampoco lo podemos ver solamente en Alemania, en Wittenberg, no. Esto ocurre cada día por medio de las redes sociales. Personas atacándose, personas en sus predicaciones atacando a otros, diciendo que sí son buenos cristianos, pero no son tan santos, tan justos y tan rectos como yo, que tienen una buena interpretación bíblica, que tienen una predicación, que tienen un culto regulador, y se jactan en ello, cuando deberían enseñar las bases y actuar como sencillos humanos. Una dictadura eclesiástica. Y dentro de la Reforma, dentro del catolicismo, dentro del protestantismo, siempre ha habido gente dictadora, gente que ha hecho del cristianismo algo pesado. Si no cumples este reglamento, si no tienes esta doctrina, no entrarás al reino de los cielos. Cabe que hay un equilibrio en ello, porque hay verdad. Si yo no creo que Jesús es Dios, no entraré al reino de los cielos. Pero también hay un hecho de que a una persona que cree que Jesús es Dios, que su intelecto no le alcanza para más, no porque no quiera, sino porque no puede, tal vez. Y alguien llega y condena. Este cisma ocurrió dentro de la iglesia. Y dice Voltaire en 1694, en 1778, apenas haya en Europa una ciudad o pueblo donde no haya corrido la sangre por disputas religiosas, entiéndase la Reforma, entiéndase católicos atacando protestantes, protestantes atacando a católicos, unos a otros calumniándose, es una realidad. Y digo que, si su población ha disminuido sensiblemente, es porque se asesinaba a mujeres y a las niñas tanto como a los hombres. Digo que Europa estaría en un tercio más poblada si no hubiera habido conflictos teológicos. Digo, en fin, que lejos de abominar aquellos horribles tiempos, hay que recordarlos para inspirar horror eterno. Recuerda, hermano, recuerda amigo, recuerda persona que me escuchas. Esto pasó en la Reforma. Asesinatos, muertes, odio, desprecio. Sí, se celebran 501 años. Ahora, también hay que equilibrarlo, porque no es bueno realmente ver solamente lo negativo. Por eso también cabe enfatizar una recomendación de uno de los exponentes, los cuales por ahí dimos con él. De hecho, hay un video muy interesante que publiqué en el muro privado acerca de la Reforma. ¿Qué beneficios trajo la Reforma? Es verdad que la Reforma trajo beneficios culturales, trajo muchas cosas. Algunos consideraron la Reforma como un tiempo de libertad de conciencia, pero, dice un exponente, se convirtieron en aquello que criticaban, se convirtieron en Roma, que buscaba también oprimir las conciencias, pero no todos los católicos pensaban de esa forma. Había un Erasmo que quería una reforma. Pero fíjese usted, aún la Reforma protestante trajo muchos beneficios a la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? Fue cuando se hizo el concilio de Trento, si mal no recuerdo. Este concilio trajo muchas reformas a la Iglesia. Los jesuitas se levantaron para poder hacer un movimiento y ellos predicar el evangelio, empezaron a tener la intención de evangelizar y empezaron a trabajar en la caridad, en muchos aspectos que sabían que la iglesia necesitaba, y eso trajo muchos beneficios dentro de la iglesia católica. Hizo esa contrarreforma y sí trajo una reforma donde se empezó a analizar a los sacerdotes, que debían ser personas íntegras, y se rechazaba rotundamente a aquellos sacerdotes que no se cuadraran en sus vidas. Y sí se hizo, de hecho hubo expulsiones de sacerdotes que eran considerados como inmorales. Sí se hizo una reforma dentro de la Iglesia Católica. Obviamente no cambiaron sus doctrinas de la justificación y otros aspectos que siguen guardando. Entonces, el libro de César Vidal, El legado de la Reforma, una herencia para el futuro. También la Reforma trajo cosas positivas. Pero dentro de cada movimiento eclesiástico, puritano, luterano, siempre hubo personas que exageraron, siempre hubo personas legalistas, siempre hubo personas que solamente se fijaban en lo externo, en lo académico, en el conocimiento, pero desgraciadamente no es algo de un solo movimiento, hermanos. Dentro de nuestras puertas y dentro de nuestros corazones se encuentra eso.
se encuentra ese orgullo, se encuentra esa soberbia que caracteriza a las personas. Entonces estos dos libros son algo para considerar, y es la intención de poder exponer esto. En Muertos al Pecado, la intención que tiene es hacer un análisis de las cosas antes de inclinarnos por cierto sector. Lo que queremos es pues dar opiniones objetivas, opiniones que sean comprobables. De nada nos sirve ocultar la historia, de nada nos sirve decir que la Reforma fue un movimiento recto cuando los libros de historia dicen lo contrario. Y aún también cabe mencionar que pues tampoco vamos a destruir un movimiento. Debemos ser muy cautelosos y tomar con pinzas los términos y lo que las personas exponen. Porque hay una persona que dice lo siguiente, y yo sé que alguno va a escuchar esto y tal vez puede decir es una calumnia, pero lo voy a citar tal cual como dice: ni Lutero, ni Calvino, ni John Knox fueron personas piadosas. Vaya eso por delante, dice este exponente de este libro llamado Francisco. Los hombres prendieron la mecha de la revolución protestante, eran clínicos, abrazados por el fanatismo religioso y la obsesión de suprimir al adversario en el fraterno y parecido modo de la iglesia romana, deseaba exterminarlos a ellos. Se convirtieron en aquello. Eso dice este libro. Cabe enfatizar que pues debemos de considerar la vida de Calvino, de Lutero, de Knox, y sabemos que hay muchas cosas positivas antes de que usted se forme una opinión errada de lo que se está hablando en este punto, sino que estamos viendo que a través de la historia pues hay personas que hablan, y uno debe investigar, debe encontrar el equilibrio en esos puntos. 501 años de la Reforma Protestante. Sí, y es algo, y tal vez usted no esté en acuerdo, pero hay una realidad que ya no se está celebrando igual. De hecho, parece algo curioso, tal vez son por las personas que tenemos agregados en el Face, pero ya no ha sido Facebook, ya no ha sido igual. Realmente las disputas religiosas ya no son igual. Creo que muchos han considerado que fue una moda de los 500 años de la Reforma, pero ya no se celebra con el mismo vigor. Tal vez esto bajó. Tal vez algunas personas han investigado y se han dado cuenta que la Reforma solamente fue un movimiento que pues sí trajo, de hecho muchos se jactan del término reforma. Y cabe aclarar algo: históricamente el nombre reformado, iglesia reformada, le pertenece a los presbiterianos, a los calvinistas reformados, que guardan una teología del pacto bautista. Después de ello, los anglicanos son considerados aún como católicos, pero como iglesia reformada. También algunos utilizan ese término. Los luteranos pueden llamarse reformados en algún aspecto, pero ellos rechazan ese término y se llaman a sí mismos como evangélicos. Cuando ya se busca hacer varias confesiones presbiterianas, que fue saliendo poco a poco, fue cuando ya después se conoce como ahora sí que la confesión bautista, y muchos bautistas reclaman el nombre reformados. En ese sentido, que son reforma de reformas, es verdad. Reforma de reformas, es decir, yo tengo mi confesión, vamos a reformarla, y en ese aspecto sí. Pero si tomamos esa lógica, por ejemplo, los metodistas podían aclarar que ellos son reformados de los anglicanos, o los pentecostales de los reformados de los metodistas, si utilizamos esa lógica de la palabra reforma. Pero en cuanto al término histórico, en cuanto al hecho de que un reformado es una persona que, o son personas que abrazaron el presbiterio, que abrazaron la manera de gobierno de la iglesia presbiteriana, a ellos corresponde el nombre reformados históricamente. Ahora que hay reformas de reformas, pues hermanos, en ese caso cualquiera que salga de una denominación y quiera reformar podrá utilizar ese término. Y es algo muy muy importante a considerar en este aspecto. Básicamente solamente era una meditación en este punto de vista acerca de las disputas religiosas, y estos dos libros que están muy interesantes. Vamos a ver lo positivo y lo negativo de la Reforma, y es muy probable que hagamos un audio hablando de los hechos positivos, de lo bueno que trajo la Reforma y de lo malo que ocurrió en la Reforma. Nadie hace eso. Es muy raro encontrar a personas que realmente expongan de esta forma.
pero solamente quería aprovechar este mes de la Reforma, que como les comento, ha sido algo extraño por medio de las redes sociales, que ya no ha tenido el mismo auge que tuvo en el año pasado. Igual me gustaría que dejaras tu opinión y comentario en este audio referente a la Reforma. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no hay tanto auge entre los cristianos al celebrar la Reforma? ¿Por qué ha bajado tanto? ¿Son modas evangélicas solamente? Eso me gustaría que lo dejara en su opinión y comentario. No es mi intención atacar absolutamente la Reforma, no. Hay cosas que yo abrazo, obviamente, como cristiano, de doctrinas que salieron a la luz por medio de la Iglesia reformada o las reformas que ocurrieron, pero aquí es donde nosotros consideramos las bases históricas, las diferencias entre las posiciones doctrinales, que es la intención de la página de Muertos al Pecado. Les doy gracias por su atención. Cualquier duda y comentario estamos a sus órdenes.